Informaremos en el Pleno y desde aquí es conveniente lanzar un mensaje a la oposición porque estamos hablando de un problema estructural que necesita soluciones urgentes, pero soluciones acordadas y consensuadas, no solo con los agentes económicos y sociales, que también, y por eso estamos ya sentados desde hace semanas con ellos, con los partidos políticos. Es importante llegar a un acuerdo, a un consenso en la implantación del sistema de garantía juvenil, porque vienen por ahí los fondos europeos, vienen por ahí los recursos, vienen por ahí las propuestas, vienen por ahí la orientación europea y no queremos propuestas controvertidas. Eso significa que tienen que ser las propuestas del Gobierno, las propuestas que podamos acordar entre todos, pero propuestas que sirvan para el futuro de nuestros jóvenes, y no solo para el presente, que también.